A cada momento nos quieren hacer creer en un mundo feliz de consumo a través de la publicidad. Con cada presión de botón nos repiten cuáles son las cosas imprescindibles para una vida feliz. El surtido creciente ha aumentado la competencia y ha causado una caída de los precios. Ofertas, rebajas o precios mínimos permanentes se han convertido en palabras importantes de nuestra vida cotidiana. El surtido amplio y barato se basa parcialmente en regulaciones internacionales de mercado y tratados de libre comercio, lo cual acelera el tráfico global de mercancías. Hoy en día, cada vez son más las empresas que producen en países donde los costos de producción son bajos. La dura competencia perjudica salarios, derechos laborales y el medio ambiente. Muchas mercancías viajan miles de kilómetros antes de llegar a los centros comerciales. Un ejemplo claro de esto es la industria textil y de confección, en la cual se producen telas de algodón en Zambia, que luego son teñidas en Mauricio y llevadas por último a Honduras para confeccionarlas. Una vez lista, la ropa es exportada casi siempre a Norteamérica o a Europa. En Alemania, la industria textil y de confección es uno de los sectores más antiguos. A fines del siglo XIX ya se había desarrollado una densa red de hilados, fábricas de género de punto, tejedoras, tintorerías y talleres de estampado. Durante muchas décadas, Alemania fue considerado uno de los sitios de producción más importantes del mundo. La globalización también ha traído cambios en este sector. Un ejemplo lo encontramos en Nordhorn, una pequeña ciudad al norte de Alemania, donde las empresas reflejan el destino de todo un sector, como en el caso de Nino. En su casi centenaria historia empresarial, Nino se convirtió en una de las empresas de confección más importantes de Europa. Casi 6.000 trabajadores confeccionaban aquí para los mercados internacionales. El cambio estructural empezó en los años 70. En este periodo, cada vez más empresas desplazaron parte o toda su producción a países con salarios bajos, donde ya entonces el trabajo duro de coser costaba mucho menos que en Alemania. Al mismo tiempo, las empresas redujeron en gran escala puestos de trabajo en Alemania. También en Nino hubo racionalizaciones y especializaciones. Obendrein heißt es, hier sei bedeutende Textilindustrie anzutreffen. Bedeutend, das heißt für Nordhorn lebensnotwendig. Denn außer Spinnen und Weben ist weit und breit kaum Industrie von Rang. 3 Beine sind es, auf die sich Nordhorn stützt. Nino das größte. Hier wurde rationalisiert, umstrukturiert und nun heißt es, bald gibt es wieder Dividende für Ninos Aktionäre. Para Nino y sus empleados, todo terminó en 1996. Ahora están derribando las viejas fábricas. El terreno quedará como una zona de rehabilitación durante muchos años por la alta contaminación del suelo. Hoy en día, las empresas realizan solo pocas partes de la producción dentro del país, como la empresa Erfo, la cual sigue haciendo los diseños y las muestras de las blusas en Alemania, pero trasladó la confección al extranjero, donde es más económico.
Aquí se ve llegando una entrega de Birmania a la fábrica principal. Las blusas llegan al mercado europeo después del control de calidad y su revisión final. Hoy día, solo 1 de cada 20 prendas es producida en Alemania. A pesar de los cierres de fábricas, el sector nacional textil y de confección todavía ha podido mantener su volumen de ventas. Esto se debe a la industria textil. Los productos técnicos han llegado a tener más importancia. Estos se usan tanto en la producción de automóviles como en la construcción, el deporte, la agricultura, la medicina, la aeronáutica y la astronáutica. Para poder competir con los que venden barato, el sector textil se concentra más en la especialización y la innovación, pero también está trasladando cada vez más su producción a los países más económicos. Hablemos de nuevo sobre nuestra ropa. A nivel mundial, 9 de cada 10 prendas provienen de países con salarios bajos. Allí aumentan mucho las llamadas zonas libres de producción. Detrás de sus muros anchos se encuentran las fábricas, también llamadas maquiladoras. Los empleados producen sobre todo ropa, pero también juguetes, piezas para coches y aparatos eléctricos para el comercio mundial. En 2006 había unas 5.000 zonas libres de producción en el mundo. Se caracterizan por las ventajas que ofrecen a los empresarios, ya que son zonas francas y libres de impuestos. Además, atraen a las empresas transnacionales con salarios mínimos. Más de 40 millones de empleados producen casi solo para la exportación. Casi ninguna camiseta ni pantalón queda en el país. Pero ¿cuáles son las fuerzas motrices detrás de este desarrollo? Desde el 1 de enero de 2005, el mercado internacional textil y de la confección ha entrado en una nueva fase de globalización. Durante 3 décadas, habían contratos que regulaban el comercio internacional textil y establecían las cuotas de importación para cada producto y país. Así, los llamados países industrializados querían proteger sus mercados de consumo contra importaciones baratas. Hoy es la llamada Organización Mundial del Comercio, OMC, la que controla el mercado mundial textil y de la confección sin restricciones a la importación ni cuotas. Desde 1994, la OMC pretende imponer el comercio libre también en otros sectores. La realización de esto es bastante difícil. Por un lado, por la creciente resistencia de mucha gente, por otro lado, por los diferentes intereses de los 149 representantes de Estado. Sobre todo, los países más pobres temen la rápida destrucción de sus mercados nacionales y con ello la creciente dependencia de los llamados países industrializados. Por eso, hasta ahora, solo se han podido realizar pocos contratos de comercio, como por ejemplo el comercio libre de textiles sin límites. En todo el mundo hay gente que lucha contra las decisiones y arreglos de la OMC. Esta gente no es admitida sistemáticamente a las rondas de negociaciones.
Ellos se protegen detrás de puertas cerradas y en reuniones secretas. Después, los representantes anuncian a través de los medios de comunicación los resultados y los efectos positivos de las negociaciones, o sea, los auges económicos y la reducción de la pobreza mundial. Sin embargo, la defensora de derechos humanos y autora Sara Larraín ve claramente los efectos negativos del comercio libre. Entonces, lo que sucedió es que abrir todos los territorios de este planeta a actores económicos que son muy poderosos, lo que generó es que ellos entraron como actores económicos privilegiados, desplazando completamente a las economías nacionales y, por supuesto, a las pequeñas comunidades. La apertura de todos los territorios de este mundo a una sola economía manejada por muy pocos actores económicos muy poderosos generó finalmente una amenaza a la subsistencia, a la sobrevivencia de las comunidades a través del mundo. Abrir completamente el mercado sin derechos de aduana es una meta importante de la política neoliberal. Hasta ahora, el intercambio libre de mercancías muchas veces se limita a acuerdos entre países vecinos. En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Para la OMC es el primer paso a una zona de libre comercio para toda América. Especialmente el gobierno mexicano prometió trabajo y prosperidad. Se pretendió preparar la economía para el mercado mundial con inversiones extranjeras, y las ganancias se convertirían en prosperidad para todos. También José Poblano, del Ministerio de Economía de México, ve considerables posibilidades de desarrollo en los tratados de libre comercio. Bueno, precisamente tener esa posibilidad de poder vender más hacia el norte en términos de productos y servicios donde son competitivos, que los mercados de los países del norte, los desarrollados, eliminen restricciones, aranceles, estándares para que los productos de los países del sur puedan llegar a esos mercados y al final los países del sur puedan tener mayor producción, mayor empleo y mejores condiciones de vida para sus pueblos. A primera vista, los datos económicos de México prometen un auge. Las inversiones han aumentado mucho a partir del TLC. La mayor parte del dinero se invirtió en los sectores de exportación, por ejemplo, en la ampliación del sector maquilador. En la última década, las exportaciones de México se triplicaron. Sin embargo, el aparente auge económico no mejoró la situación de vida en general, sino todo lo contrario. Según datos del Banco Mundial, la mitad de la población mexicana vive hoy en condiciones de pobreza. Eso se debe principalmente al comercio libre. A través de él, cada vez más mercancías de exportación llegan al mercado mexicano. Esta competencia lleva a la ruina a muchos campesinos y medianas empresas. También en Centroamérica se agravarán las condiciones de vida, porque allí casi todos los países firmaron el Tratado de Libre Comercio CAFTA con Estados Unidos. Desde el 2006, el mercado común incluye desde Canadá hasta Costa Rica. A causa de las protestas internacionales contra el comercio libre y sus consecuencias negativas, sus defensores imponen una amplia campaña, como por ejemplo en Honduras. El periodista Bartolo Fuentes identifica claramente a los perdedores del libre comercio. Bueno, hay un grupo de empresarios hondureños que andan promoviendo, incluso hay anuncios ahora en la televisión convenciéndonos de los beneficios del Tratado de Libre Comercio de Honduras con Estados Unidos,
del Área de Libre Comercio para las Américas, el ALCA, y del Plan Puebla-Panamá, que involucra todo Centroamérica y una parte de México. Y nos dicen que tendremos la gran oportunidad de exportar libre de impuestos hacia los Estados Unidos, que es el gran mercado del mundo. En palabras esto se oye bien, pero en la realidad lo que va a suceder en el país es una inundación, ¿verdad?, de productos extranjeros que van a rematar la poca microempresa que existe todavía en el país. Una de estas gente que va a ir a la quiebra definitiva es el pequeño productor del campo. Una base para reestructurar las economías centroamericanas es el Plan Puebla-Panamá. El llamado PPP es un megaproyecto económico e infraestructural que comprende, partiendo de Puebla, los 9 estados del sur de México y los 7 países centroamericanos hasta Panamá. En 2006 hay 65 millones de personas viviendo en este territorio. La tercera parte de la población tiene que sobrevivir con menos de $1 americano al día. El proyecto más importante del Plan Puebla-Panamá es la ampliación de la infraestructura. El 95% del dinero es dedicado a carreteras, puertos y aeropuertos, líneas de telecomunicación y electricidad. Especialmente el sector de energía tiene una función clave. Los defensores consideran una base del desarrollo económico la construcción de más de 100 presas hidroeléctricas. Así, la ampliación infraestructural tiene como objetivo aumentar la capacidad de competencia de la agricultura y silvicultura orientadas hacia la exportación, de la cría industrial de gambas y de las maquiladoras. Al mismo tiempo, se pretende estimular el sector turístico. Los numerosos críticos del plan no creen en el alabado mejoramiento de las condiciones de vida. Para ellos, el PPP sigue liquidando el mercado de los países. Además, la supuesta lucha contra la pobreza es inverosímil, porque solo una pequeña parte del presupuesto total se dedica a proyectos sociales y de medio ambiente. Nos vamos a Honduras, donde el gobierno promueve activamente el PPP y el libre comercio. Honduras tiene un territorio como la tercera parte de Alemania. Durante siglos se caracterizó por la cultura maya. Ahora tiene menos de 7 millones de habitantes. Después de su independencia en 1821, Honduras se salvó de guerras civiles, al contrario de sus países vecinos. Desde 2006, Manuel Zelaya, del Partido Liberal, es el presidente de la República. Además de Nicaragua y Haití, Honduras es uno de los países más pobres de Latinoamérica. Como en los demás países centroamericanos, también aquí la tierra está distribuida muy injustamente. Los productos más importantes de exportación son café, gambas y plátanos. El importador más importante de productos hondureños después de los Estados Unidos es Alemania. Las condiciones legales de las maquiladoras se crearon en Honduras, como en los demás países centroamericanos, ya a finales, pero al principio llegaron pocos inversionistas debido a que la economía producía solo para el mercado nacional y debido a las guerras en los países vecinos. A principios de los 80, Honduras ya tenía un alto grado de endeudamiento, recibiendo dinero del Fondo Monetario Internacional FMI. Las condiciones de crédito del FMI requerían la reestructuración de la economía y, por lo tanto, la apertura a empresas extranjeras. Como consecuencia, el número de zonas libres de producción y de maquiladoras aumentó rápidamente. En el 2006 hubo 200 de estas fábricas en Honduras,
casi todas pertenecientes a empresarios internacionales. Allí trabajan casi 130.000 empleados. Para la Asociación Hondureña de Maquiladoras, AHM, las condiciones previas del país son ideales. Honduras es el país que tiene la mejor infraestructura para la industria de la maquila y sobre todo se está constituyendo en el emporio textilero de toda el área de la cuenca del Caribe, no solamente de Centroamérica. Llegamos a la ciudad de San Pedro Sula en el noroeste. La segunda ciudad más grande del país tiene casi 500.000 de habitantes y cada año llegan unas 25.000 personas más en busca de trabajo. A muchos no se les cumplen sus deseos en este centro de industria y comercio, o solo por poco tiempo, porque a pesar de la densidad más alta de maquiladoras en Centroamérica, o precisamente por eso, la pobreza en la región es grave. La criminalidad y la prostitución han aumentado mucho en las calles tropicales llenas de smog. San Pedro Sula ahora tiene el mayor número de infectados de SIDA en Centroamérica. En las maquiladoras se produce principalmente ropa, pero también ganan importancia los artículos de cuero, zapatos y aparatos electrónicos. Casi todas las zonas industriales pertenecen a empresarios hondureños influyentes con buenas relaciones con los partidos políticos. Empresas como Nike, CIA, Adidas, H&M, Puma, Gap, Levi's y otras producen aquí. Algunos productores de marca producen en su propio terreno, como en este caso, la empresa estadounidense Lee. Además de las clásicas maquiladoras de producción, hay maquiladoras de servicio. A estas pertenecen las lavanderías y tintorerías industriales, servicios de empacar y empresas que producen cajas o bolsas de plástico. Una de las empresas de servicio es la tintorería industrial alemana Freshtex. Es una de las primeras a nivel mundial en el perfeccionamiento de textiles. Como las demás empresas, también Freshtex saca provecho de las numerosas ventajas en el sector maquilador. La Asociación de las Maquiladoras se dirige en su película comercial a inversionistas nacionales e internacionales en potencia. Entre los beneficios establecidos están la exención de impuestos, bajos costos de producción y libre importación y exportación de materia prima, maquinaria y producto terminado. Las bajas tarifas de alquiler y las mejores instalaciones portuarias de Centroamérica se unen a estos planes estratégicos de desarrollo para convertir a Honduras en uno de los principales exportadores al mercado norteamericano. Otra representación de intereses de las empresas de maquiladoras es una organización cercana al gobierno, FIDE. Esta fue fundada en 1984 para atraer a inversionistas a Honduras e impulsar las exportaciones. Los dueños de las zonas industriales hacen publicidad con folletos y con comerciales en la televisión con una serie de ventajas como la buena infraestructura en las zonas. Hay ofertas de servicios desde oficinas de tramitación de trabajo y bancos, centros de salud, servicios de limpieza y de seguridad, hasta aduanas. Aquí, en uno de los países más pobres de Latinoamérica, parece fácil ganar dinero con rapidez, como lo promueve la publicidad de FIDE. En Honduras, crece el dinero en los árboles. Pero FIDE no habla de las desventajas del negocio lucrativo.
porque son pocos los que sacan provecho de la industria exportadora y por lo tanto de las maquiladoras. Pero no solamente los representantes de intereses como FIDE o AHM pintan de color de rosa el futuro del país. También los medios informan de una manera parcial sobre el sector económico. Todos están de acuerdo. Informar sobre denuncias o huelgas en el país o el extranjero es contraproducente y debilita la posición de Honduras. Por eso estamos diciendo ante todo eso. ¿Hay bastante ya, pues? Sí. Bueno, entonces vamos a subir. Lo que pasa es que en la maquila se ha proyectado una buena imagen ante la sociedad y al exterior, porque los mismos dueños de la maquila son a la vez dueños de los medios de comunicación. Entonces ellos controlan los 4 periódicos que se editan en el país, ¿verdad? Entonces en los periódicos, en la televisión y en la radioemisora solo se dice las grandes bondades de la maquila y se oculta. Hay un cerco informativo terrible que impide saber lo que verdaderamente sucede ahí. Los organismos públicos ya no niegan las violaciones graves de los derechos laborales, pero las minimizan en la prensa como casos especiales. Las que más sufren de esta práctica son las mujeres. Cada 3 de 4 empleados son mujeres. Muchas de ellas son menores de edad y casi siempre llegan a la ciudad con poca formación y sin recursos económicos. Rápidamente se sienten presionadas a aceptar cualquier trabajo. Para el dueño de una maquiladora, esto es una base favorable de negocios. A través de varias pruebas, elige a las fuerzas de trabajo más aptas para la producción en serie, que es físicamente muy dura. El trabajo consiste en pasos singulares monótonos. La presión de tiempo es grande, los criterios son rapidez y eficacia. El comercio libre con textiles y la entrada de China en la OMC han agravado también la competencia en Centroamérica. Aquí, las empresas están amenazando de encargar sus pedidos a vendedores más económicos. Por consecuencia, hay cada vez más cierres de fábricas y despidos. El Centro de Derechos de Mujeres lleva años interviniendo en el sector de maquiladoras. Informan a los empleados sobre sus derechos a través de seminarios, campañas y materiales. Además, la oficina en San Pedro Sula es una sede de contactos para las trabajadoras. Sus condiciones de vida han empeorado aún más por la creciente competencia. Desde el periodo 2001 hasta la fecha, en la industria de la maquila en nuestro país se presentó un fenómeno que es el de los cierres o despidos masivos en las empresas. Esto se ha estado dando, uno conoce la industria de la maquila como industria golondrina, ¿verdad? Que va de un lado para otro, pero en este periodo se profundizó. Hay más de 50 empresas que cerraron desde el 2001 hasta la fecha. Y desde el 96 hasta la fecha hay 80 empresas que han cerrado. En estos casos se van de la noche a la mañana o cierran y no les pagan las prestaciones laborales a los trabajadores. A veces, los dueños de las maquiladoras dejan incluso sus máquinas. Para ellos, eso sale aún más barato que pagar los salarios pendientes o indemnizaciones. Poco después, vuelven a producir en otro lugar, a veces bajo otro nombre. Para los trabajadores, eso significa la pérdida de su trabajo y más empobrecimiento. Así le pasó a Cecilia López. Ella vive con su familia en un pequeño pueblo cerca de Choloma. La madre de 3 hijos
cosía pelotas de béisbol para una empresa durante muchos años. Sí, es que primero era una fábrica, la primera vez que la trajeron se trabajaba en el centro. Todas trabajaban en el centro. De allí las trajeron se fue la fábrica primera. De allí la volvieron a traer de vuelta y la pusieron con los contratistas. De allí nosotros trabajábamos con los contratistas. Entonces, la empresa mandó producir las pelotas en casa de los trabajadores. Así se ahorraban los gastos de alquiler y energía y el mandante creaba puestos de trabajo fuera de la ley. Para darnos una impresión del trabajo, la familia nos muestra las etapas agotadoras. Como era habitual, Cecilia no contaba con un contrato escrito y, por tanto, tampoco con derechos legales. El trabajo en casa generalmente se paga peor que en la fábrica. El salario depende del número de piezas. La empresa pagaba 6 céntimos por cada pelota hecha, o sea, el 1% del futuro precio de venta. Para poder hacer el número de piezas exigido, sus 3 hijos le tenían que ayudar con el duro trabajo. En un día bueno, todos juntos cosían unas 50 pelotas y ganaban tanto como una sola trabajadora en la maquiladora, justamente lo necesario para sobrevivir. Ahora, la familia lleva varios meses sin ingresos. De la noche a la mañana, la empresa trasladó su producción entera a China, donde le sale más barato. Sí, no los pagó completas las prestaciones, porque el gringo dijo que él había dejado completas las prestaciones, pero los que mandaron a pagar no pagaron completo, porque ni recibo de pago los dieron, no los pagaron completo. Ahora la familia tiene deudas y necesita urgente el salario pendiente. Cecilia López sufre mucho por las consecuencias del trabajo. Después de varios años en la fábrica, le duelen los pulmones por las pequeñas partículas de lana. Sus dedos quedaron chuecos por el esfuerzo diario. A Cecilia casi no le queda dinero para comprar medicina, ya que lo necesita para alimentar a su familia. El número de violaciones a los derechos laborales es alto. Solo pocas personas hacen público su caso o, como Cecilia, se dejan representar por una organización. Hay demasiado miedo a no volver a encontrar trabajo o a la persecución. El directorio laboral es responsable de la supervisión del derecho laboral en San Pedro Sula. Lo importante es, y esa es nuestra función como Secretaría de Trabajo, estar atentos a atender cada uno de los problemas que se presenten, y no solo eso, sino que buscar la solución para cada caso. Entonces creemos pues de que lo importante aquí es seguir las instancias, los mecanismos establecidos tanto en nuestra jurisdicción nacional, a fin pues de solucionarlos. La ley laboral asegura el derecho a formar sindicatos, la jornada laboral de 8 horas, protección a la madre, derecho a entrar en huelga, beneficios sociales y pago de horas extras. Aunque estos derechos laborales son parte de la Constitución hondureña, prácticamente no cuentan en las zonas libres de producción. El Centro de Derechos de Mujeres, CDM, condena las infracciones de la ley y la manipulación de opiniones por el Estado. Yadira Miro ve un interés primario detrás de la campaña del gobierno. En el caso de Honduras, el gobierno lo que ha estado desarrollando es una gran campaña a nivel nacional y a nivel internacional para dejar claro ante todo el mundo de que se respetan los derechos laborales, que este es el gancho de entrada para la inversión extranjera,
de que en Honduras hay respeto a los derechos laborales y que hay un ambiente seguro. Por otro lado, está impulsando leyes que pueden reformar el Código de Trabajo para bajar las condiciones laborales, bajar los estándares laborales, empleos temporales, empleos sin seguridad social, sin control de horarios, sin control de contratación permanente, ¿verdad? Y eso es lo que ha estado impulsando el gobierno este último periodo, pero gracias a la oposición social es que no se ha logrado. Representantes de gobierno y la economía invierten muchísimo dinero para lograr un efecto positivo del sector maquilador. Al mismo tiempo, describen los reportajes críticos como un peligro para la posición de Honduras. Hay un equipo de redacción en la región San Pedro Sula que lleva varios años tratando los diferentes problemas en relación con las maquiladoras. La revista bimestral Vida en la Maquila informa sobre malas condiciones en las fábricas, metas económicas de los partidos políticos o movimientos de protesta. Bartolo Fuentes y sus colegas venden las revistas frente a los parques industriales con saldo neutro. Los trabajadores las leen con interés. El trabajo es peligroso para el equipo de redacción. Ya hubo varios casos de persecución o matanza de enemigos políticos en Honduras. Bueno, nosotros con mucho orgullo no nos da pena. Sí. Nosotros hemos creído que es importante contar con una revista como Vida en la Maquila porque los obreros y las obreras necesitan enterarse de cuáles son sus derechos. Esos derechos no se los enseñan ni en la escuela ni en ningún otro lado. Hay gente que viene de comunidades rurales y nunca ha escuchado ni siquiera la palabra derecho. Y a través de la revista estamos diciéndole, usted tiene un empleo, pero también tiene derechos además del salario y tiene que procurar que se le respete. También necesitamos que la sociedad hondureña se entere lo que está pasando dentro de las empresas maquiladoras, porque lo que se proyecta en el país es únicamente lo que interesa a los empresarios. Un tema central de la revista es la violación de derechos laborales y el peligro de la salud de los empleados. Por ejemplo, los periodistas informan sobre la seria enfermedad a las vías respiratorias de Vilma Fuente. Después de trabajar 6 años en la fábrica textil, los médicos encontraron partículas finas de algodón en sus pulmones. A causa de dolores permanentes y asfixia, le tocó pagar una operación muy cara. Porque cuando a mí me operaron, me trajeron un líquido así sucio, como tambo de ropa así, del pulmón. Y la verdad que ya después de que lo operan a uno, no queda bien. Sí, queda uno siempre enfermo. Ahí estoy yendo al hospital y no me resuelven nada. Me dicen que tengo que entrar con un doctor y ahí con otro y al final nada. Sí. Ahí estoy batallando siempre porque he quedado, no, estoy bien, sí, todavía. La grave enfermedad de Vilma Fuentes no es una excepción. Muchos empleados en las fábricas textiles se quejan de molestias. Solo en pocos casos hay posibilidades adecuadas de tratamiento porque los médicos rara vez diagnostican enfermedades ya que reciben el sueldo de las mismas empresas. Además, solo pocos empleados son capaces de pagar las caras medicinas. El Centro de Derechos de Mujeres ha hecho estudios acerca de este tema. Se pudo comprobar que las condiciones de trabajo tienen efectos más graves de lo que se afirma en la información pública. En la investigación que acabamos de terminar en la industria maquila dice que el 50% de la población ha padecido problemas respiratorios, que eso es bastante grave. Puede ser desde asma, desde alergia, gripes constantes, tos, rinitis alérgica, y luego pasan a las enfermedades de la piel, ¿verdad? Que tienen que ver con el tamo y los químicos que son alergias de piel, hongos,
conjuntivitis alérgica. En el caso de las mujeres embarazadas, cuando ellas, como su trabajo en algunos casos es estar sentadas en un banco sin respaldo, entonces, y se les da poco permiso de ir al baño, se dan muchas infecciones urinarias y esto provoca riesgos al embarazo mismo. Entonces ha provocado o abortos espontáneos. Organizaciones nacionales e internacionales critican, además del peligro a la salud, un gran número de violaciones de los derechos humanos y laborales. Vida en la Maquila también informa sobre las precarias condiciones. Por ejemplo, la trabajadora Eva Palma murió en el baño de la fábrica. Se le había negado el examen del médico de la fábrica porque éste ya había llegado al límite del día de 20 pacientes. Los periodistas informan además de abusos sexuales. Solo pocas mujeres denuncian a sus jefes por miedo a violencia física y al despido. El resumen mensual de los casos en la revista comprueba que no se trata de casos particulares. Casi todos los días hay violaciones de la ley en las diferentes zonas de producción. Las víctimas son casi siempre las empleadas. En casos de embarazos, muchas veces pierden el trabajo o son obligadas a tomar pastillas para abortar. Según los empresarios, la productividad de los empleados disminuye después de pocos años. Muchos tienen apenas 30 o 35 años cuando son despedidos. Pero la revista también informa sobre luchas laborales exitosas. Con el apoyo del CDM, trabajadoras despedidas lograron su recontratación. Además, el empresario tuvo que pagar de inmediato los sueldos que les debía. Para los defensores de la industria de las maquiladoras, estos reportajes y acusaciones son parte de una conspiración para debilitar la posición de Honduras. A lo que nosotros nos hemos atenido es a que a esas calumnias que difaman internacionalmente con el objeto de ocasionarle problemas a la industria maquiladora hondureña, se le pide a los órganos competentes nacionales e internacionales que vayan a inspeccionar directamente ellos la veracidad o falsedad de tales denuncias. Y es así como se ha invitado a senadores y congresistas de Estados Unidos a que visiten las empresas, a las organizaciones, a las autoridades del Ministerio del Trabajo nacionales, así como también a la Organización Internacional del Trabajo, para que vayan in situ a cerciorarse fehacientemente de cómo está eso. En esta última denuncia que ha hecho ese Comité Laboral Nacional, que no es oficial, se ha comprobado fehacientemente que lo que ellos argumentaban no fueron más que falsas calumnias. Estas inspecciones regularmente son controles con cita previa. Los dueños de las maquiladoras lo saben de antemano y tienen tiempo para prepararse. Por eso hay pocas posibilidades para hallar violaciones al derecho laboral o a las condiciones de higiene. Sin embargo, a los periodistas independientes que quieren informarse sobre las estructuras internas de las fábricas se les niega la entrada. También a nosotros se nos niega el permiso de filmar en varias fábricas. La razón que dan los empresarios es un posible espionaje. Podríamos pasar secretos de la producción a la competencia. Pero la verdad es que las empresas temen reportajes críticos sobre las numerosas violaciones a los derechos laborales. Vamos a un pequeño pueblo cerca de El Progreso. En la pequeña casa vive Luisa Vázquez con su esposo y sus 2 hijos.
Trabajó más de 3 años en una maquiladora, al principio como costurera, luego como ejecutiva. Para cambiar las malas condiciones de trabajo, se hizo miembro de un sindicato independiente. Eso no le gustó a los gerentes e intentaron sobornarla. A mí y a la otra compañera que se llama Reina Ramos, ella los llamaron varias veces y los ofrecieron 10,000 pesos a cada una. Solo porque saliéramos del sindicato, solo que teníamos que firmar un papel donde hacía constar que nosotros ya habíamos renunciado, donde era injusto renunciar por una cosa que peleábamos por los derechos de todos los compañeros. Después de que Luisa rechazó el dinero, la gerencia de la empresa aumentó la presión. Las malas condiciones de trabajo y el bajo salario influyeron en la decisión de Luisa de presentar su renuncia. Las prácticas ilegales de los dueños de maquiladoras y empresas son innumerables. Desmantelamiento de sindicatos, intimidación, persecución e incluso el asesinato de activistas no son una excepción en Honduras. Estas violaciones a las leyes parecen no existir para el ministro de Trabajo de la región. La verdad que en nuestro país está garantizado el derecho a la libre sindicalización y hay sindicatos, hay muchos sindicatos constituidos e incluso en el sector maquilador hay muchas organizaciones sindicales. Obviamente pues estas se organizan con el fin de velar por los derechos de sus afiliados. Entonces en todos los rubros ya la ley pues establece y garantiza este derecho a los trabajadores. Sin embargo, la realidad es otra. Los dueños de las fábricas no permiten ningún sindicato. Solo pocas veces las autoridades siguen las protestas y denuncias contra las injusticias o las retrasan. La Unión Mundial de los Sindicatos Libres critica la política hondureña en este aspecto. En su informe anual del 2005 se lee: con su actitud de laissez-faire, el Ministerio de Trabajo no obliga a los empresarios a respetar la libertad de reunirse. Las violaciones de los derechos de los empleados y la parcialidad del Ministerio de Trabajo a favor de los empresarios han sido muy criticados por parte de la población y los sindicatos. Yadira Minero, del CDM, condena el intento de acabar la resistencia. Los trabajadores que no quieren someterse al sistema de producción son desechados con un fin concreto por la industria de la maquila. Hay libros negros o listas negras que ahora están computarizados, que inmediatamente se sabe si una persona se quiso organizar o una persona demandó a una empresa. Entonces se comunican entre ellas y esta mujer no vuelve a trabajar, y si no hay empleo en el país, ¿dónde va a trabajar, verdad? Entonces se las detiene mucho. Actualmente hay cerca de 15 sindicatos de base de la maquila que aglutinan cerca de 3,000 personas contra 120,000 que hay en la maquila. Es un porcentaje mínimo. Muchos empleados renuncian a hacerse miembros de un sindicato porque tienen mucho miedo de no volver a encontrar un trabajo, sobre todo en San Pedro Sula. Aquí hay muchos desempleados y por lo tanto una competencia desmoralizante por los puestos, aumentada por las empresas y los dueños de las maquiladoras para poder imponer horas extras y mantener los salarios bajos. En 2006, el salario mínimo estatal eran $160 al mes, o sea, ni siquiera $6 al día. Los sindicatos hondureños llevan años exigiendo un aumento significativo. Hasta ahora, los aumentos casi siempre fueron mucho menores que el promedio del aumento de precios. Entonces, efectivamente, los salarios están disminuyendo.
La organización ERIC critica la política de salarios bajos del gobierno. El Servicio de Atención para Empleados de Maquiladoras lleva años buscando el diálogo con representantes del gobierno y empresas. Se dice que una familia de unos 2 miembros y 2 hijos o hijas, ¿no? Y sus padres son de 4 personas, andaría un salario de 4.000 lempiras. Estamos hablando que $200, $250 para poder vivir, pero que para cubrir nada más lo necesario, que es la comida, pero para poder cubrir otras necesidades, por ejemplo, medicamentos, vestuario, incluso la cuestión del entretenimiento, una familia tendría que andar ganando alrededor de 10.000 lempiras, que equivale como a 400 o $500. Para obtener estos ingresos, los 2 adultos tienen que tener un trabajo adicional, pero eso resulta muy difícil en una ciudad como San Pedro Sula. A pesar de trabajar muchas horas extras, también Luisa traía poco dinero a casa. Su renuncia fue un paso a la inseguridad, pero de ninguna manera quería seguir viviendo así. Bueno, yo ya no he seguido trabajando en la fábrica, en primer lugar porque el salario es bien poco que da, porque vaya, ahorita está dando el salario, las maquilas, lo que dan de salario fijo es 590 lempiras. Vaya, 590 lempiras a uno no le ajusta, porque yo tendría que pagar, en primer lugar, 200 pesos porque me cuiden la niña, semanal. ¿Cuánto me quedaría? 390 pesos. Entonces, no me ajusta ni para la comida. Entonces, yo digo que es mejor trabajar con lo propio que trabajar lo ajeno. Para la familia fue el comienzo de una nueva etapa. Hoy, Luisa trabaja por su cuenta, preparando pequeños platos de maíz con su esposo. Aparte del trabajo, le queda tiempo para estar con la familia, lo que antes era casi imposible. Hello, thank you, you're welcome. Oh my God, oh my God. No, para mí es mejor ahora que antes. Sí, porque yo dedico más tiempo en cuidar a mis niños que yo tengo 2 pequeñas aquí en mi casa, que antes, vaya, yo cuando trabajaba en la fábrica, yo me iba a las 6 de la mañana y venía a las 8 de la noche todos los días, porque la fábrica de Lima se trabaja de 7:30 a 5:30 de la tarde todos los días. Pero cuando ellos necesitan la producción, exigen el trabajo y exigen que las personas se queden hasta las 9 de la noche trabajando. Por la tarde, Luisa sale en bicicleta a vender la comida en el pueblo. En una jornada exitosa, gana casi el doble de lo que ganaba en la fábrica. Por fin puede ahorrar un poco para comprar ropa, útiles escolares o medicina. Volvemos a la empresa alemana Freshtex. Con sus 34 sitios de producción en el mundo, la empresa se especializó en procesos de perfeccionamiento. La lavandería industrial en Honduras procesa la ropa terminada. Según lo que requiere la moda, los empleados lavan, tiñen o destiñen la ropa o generan efectos especiales a través de ciertos procesos. Lavar es el proceso más común. Cada día salen de la fábrica hasta 40.000 pantalones y 50.000 camisetas. Pero el perfeccionamiento requiere más tiempo. Por ejemplo, hoy unos 1.000 pantalones reciben su diseño stonewashed. Para generar los diferentes efectos especiales, los 75 empleados usan un gran número de químicos. Las consecuencias de salud de su diario empleo
se sienten en muchos casos hasta años después. Eso también incluye a los vendedores y a los consumidores. Pero el perfeccionamiento textil es solo un paso en la larga cadena de producción. El uso de químicos va desde el cultivo de algodón hasta el teñido, el almacenamiento y el transporte. Cuando se vende, la ropa ya contiene un sinnúmero de químicos, pero el sector textil y de la confección casi no habla sobre el uso de las sustancias. También Freshtex aplica algunos de estos químicos. Según afirma la gerente Noemí Peña, una gran parte de ellos se producen en Alemania. Sí, también mantenemos relaciones con Alemania porque algunos de los químicos que usamos en nuestros procesos son de origen alemán. Entre ellos está, por ejemplo, la compañía Rota, que un 20% de los químicos que usamos para algunas especialidades son de Alemania. Está también Bayer, que el 50% de nuestros químicos, enzimas y algo otros abrasivos que usamos para nuestros procesos son de origen de Alemania. Entonces sí tenemos una relación bien. El consorcio alemán Bayer es uno de los vendedores más importantes de químicos en Latinoamérica, ya sea para la cría de animales, la agricultura, la medicina o el perfeccionamiento textil. Después de usar las sustancias, empresas como Freshtex tienen que eliminar los desechos de manera profesional, dice la ley. Para la Asociación de las Maquiladoras, los diferentes decretos son medidas suficientes para conservar el medio ambiente. Hay tres aspectos que hay que considerar ahí. Las marcas mundiales que tienen aquí producción en Honduras exigen ciertas regulaciones, entre las cuales está lo del respeto al medio ambiente. Asimismo, también el gobierno de los Estados Unidos tiene algunas condiciones sobre la cuestión de respetar y fomentar la seguridad del medio ambiente. Y nosotros, por nuestra parte, el Congreso Nacional ya hace algunos años promulgó la ley del medio ambiente en nuestro país y nosotros nos regimos por ella. Todas las empresas para poder operar tienen que tener una licencia ambiental, de lo contrario no pueden funcionar. Las empresas que usan químicos tienen que solicitar una licencia ambiental. El artículo 8 de la Ley Ambiental de Honduras prohíbe verter sustancias contaminantes en la naturaleza, pero no todas las empresas cumplen con las leyes. Según investigaciones de la organización Comunicación Comunitaria, la zona industrial, incluyendo Freshtex, vierte sus aguas negras al cercano río Sauce. En la entrevista, la gerente Noemí Peña trata de dar la impresión de que Freshtex cumple con las leyes. Sí, cada parque industrial, incluyendo el nuestro, tiene una planta de tratamiento donde se hace una separación de los químicos, del desperdicio y del líquido que puede irse a las alcantarillas o a las aguas. Entonces hay una planta de tratamiento donde se aplican químicos para hacer separaciones. Si está tratado, no va a una fosa común, sino que a plantas especiales de tratamiento. La zona industrial El Barón no tiene ninguna planta de tratamiento. El director de Freshtex Honduras, Alif Catán, admite en una carta de respuesta. Sin planta de tratamiento ni licencia ambiental, Freshtex infringe gravemente la ley hondureña desde el 2001.
la empresa tendría que parar la producción inmediatamente y responsabilizarse por los daños ambientales. Pero también otras empresas se aprovechan de la falta de control por parte de las autoridades responsables para deshacerse de sus restos químicos en la naturaleza. Vamos a Choloma, cerca de aquí, donde un pionero de las maquiladoras, Juan Canahuati, montó el grupo empresarial más grande de Honduras. Parte de los diferentes sectores textiles del Ovalle es la empresa El Catex. Aquí se producen telas, se tiñen, tejen, cortan, cosen y empacan. El jefe del Catex es Jesús Canahuati, el hijo de Juan, a la vez el presidente del AHM. En su página web, la empresa subraya su manera progresista de tratar sus aguas negras. Sin embargo, afuera del terreno encontramos otra realidad. En la vista aérea, arriba a la derecha, se ve el canal a través del cual la fábrica se deshace de parte de sus residuos. Las aguas negras salen de un tubo y entran en el canal y unos cientos de metros más allá, sin tratamiento ninguno, en un río. Aquí encontramos a Andrés Hernández. Lleva muchos años viviendo en Choloma. Esta agua viene de arriba de la montaña, pero las maquilas tienen un tubo que pasa y viene a caer aquí. Entonces esta agua siempre viene contaminada. A veces en la madrugada, 2, 3 de la mañana, sueltan los químicos y ese químico se le penetra a uno y entonces le pone el paladar ácido. Se siente ácido el paladar, ¿va? Y molesta porque es un mal olor muy fuerte. El vertido ilegal y la contaminación del aire por las fábricas causan graves daños a la salud. Varios vecinos ya se han enfermado de cáncer. Además, los colorantes y los químicos contaminan los suelos y las aguas subterráneas en los alrededores. El río se ha convertido en una cloaca. Antes sí habían peces, pero ahora no. Se mueren los peces pequeños porque la agua los mata. Los colores a veces rojo, a veces en azul o a veces negro. Depende de lo que laven ellos, así se siente el olor del agua ahí. Desde aquí, el río sigue dando vueltas por Choloma y entra en el mar más al norte. Tampoco en El Catex se puede contar con un cese de la contaminación. Las autoridades ya han sacado pruebas de agua varias veces, pero sin adoptar medidas legales contra la empresa, porque la alianza entre políticos, autoridades y representantes de la economía es fuerte, y los medios no informan sobre acontecimientos como la contaminación del medio ambiente o las violaciones de derechos laborales. Los 4 periódicos más grandes pertenecen a jefes de maquiladoras, 2 de ellos a la familia Canahuati. Las zonas libres de producción se han convertido en una parte imprescindible de la economía hondureña, argumentan sus defensores. Para los políticos con poder de decisión y representantes de la economía, las maquiladoras son el motor para la economía que se está estancando. En la opinión del AHM, el boom se transmite directamente a otros sectores económicos del país. Según ellos, también la industria suministradora sacaría provecho de una demanda más alta de productos de las maquiladoras. Igualmente, la industria maquiladora consume insumos producidos por Honduras, como hilos,
cajas de cartón y bolsas plásticas. Pero hay una cosa callada por la asociación. Las maquiladoras importan la mayor parte de los productos necesarios como embalajes, telas o máquinas, o las reciben de compañías proveedoras de las zonas libres de producción. En los dos casos, por ejemplo, los cartones están libres de impuestos y aduanas y salen más baratos que los productos de embalaje de la región. Especialmente Alemania es un proveedor importante de accesorios. Muchas fábricas usan motores de EFKA para las máquinas de coser y agujas de Schmetz y Groß-Beckert. 8 de cada 10 agujas vienen de las dos empresas alemanas. Para el gobierno y el AHM también hay otros sectores económicos que sacan provecho de las maquiladoras, porque según las ganancias de exportaciones y los salarios pagados se reinvierten, causando un auge coyuntural. El efecto multiplicador de la maquila, en un proceso de favorecimiento mutuo, impulsa el desarrollo del origen de apoyo, como la banca, la construcción, el transporte, la hostelería, la vivienda, el mercado de restaurantes y el comercio. En realidad, hay pocos que de verdad sacan provecho de las maquiladoras, entre ellos los dueños de zonas industriales y fábricas. Estos exportan la ropa lista al extranjero. Al mismo tiempo, venden hasta el 5% de sus artículos dentro del país, según la legislación vigente. Las pequeñas empresas de coser hondureñas casi no pueden competir con los bajos precios de venta. Esto significa que muchas empresas pequeñas van a la quiebra. La mayor parte de las ganancias las reciben los mandantes como Puma y empresas de comercio minorista como CIA. Para Honduras solo queda una mínima ganancia. Las regulaciones especiales para empresas y el cierre de fábricas hondureñas influyen gravemente en el presupuesto nacional. La baja de ingresos fiscales y aduanas tiene como consecuencia cortes en el sistema sanitario, social y educativo. Así sigue creciendo el abismo entre ricos y pobres. En interés de los mandantes, los dueños de las maquiladoras rebajan más que los demás con respecto a los costos de producción y condiciones de trabajo y medio ambiente. Si los mandantes encuentran mejores ofertas en otro país, dejan de producir aquí. La organización Iniciativa Cristiana Romero investiga desde hace años las condiciones de trabajo en la industria de las maquiladoras. Un eje de sus actividades es la campaña por ropa limpia, abreviada CCC. Junto con unas 300 organizaciones de Europa, exigen a las empresas como Adidas o H&M que firmen el código CCC. Durch den Wegfall der Quotenbeschränkungen im Jahr 2004 hat sich der Konkurrenzdruck unter den Ländern verschärft. Für die Arbeiterinnen und Arbeiter bedeutet dies, dass der Maquila-Betreiber mit dem Schreckgespenst China sie noch zu mehr Eile drängt. Wir von der Kampagne für saubere Kleidung fordern die Konzerne wie Adidas und Co. auf, für menschenwürdige Arbeitsbedingungen in diesen Ländern zu sorgen, unter anderem auch die Zahlung von existenzsichernden Löhnen und eine Einkaufspraxis, die letztlich nicht in der Ausbeutung der Beschäftigten mündet. ¿Y cómo se reparten las ganancias cuando se vende, por ejemplo, una camiseta en una tienda? El comercio que vende al detalle se queda con la mitad del precio de venta. El productor de marca recibe la cuarta parte de la suma. Para el trabajador en la maquiladora queda solo un 1% del precio de venta.
un desequilibrio que se manifiesta aún más comparando los sueldos. Por ejemplo, el presidente de la junta directiva de Adidas gana más de 4 millones de euros al año, o sea, gana tanto por hora como una trabajadora hondureña al año. Desde un punto de vista neoliberal, las zonas libres de producción abren el camino encarnando el comercio libre en un territorio limitado. Lo que exige el Fondo Monetario Internacional o luego la Organización Mundial de Comercio a nivel estatal ya se está practicando aquí. En su lógica, las zonas libres de producción son un instrumento para la transición. Con la liberalización total de la economía, las zonas llegarán a ser innecesarias. La Oficina de Información sobre Nicaragua es una organización crítica contra la globalización que investiga las consecuencias del comercio libre. En sus publicaciones analiza los mecanismos neoliberales del mercado y plantea ideas para reforzar la economía regional. Ich glaube, dass Maquiladoras überhaupt keine Perspektive für diese Länder bieten. Allein schon deswegen, weil die Unternehmen sich ja genau wegen diesen schlechten Arbeits- und Lohnbedingungen in diesen Ländern ansiedeln. Das heißt, da wo die Regierungen auf Exportindustrie setzen, haben sie letzten Endes ein Standortinteresse an diesen schlechten Arbeitsbedingungen und sind damit Teil eines globalen Dumpingwettbewerbs nach unten. Ich denke, die einzige positive Alternative bestünde darin, lokale, regionale Vermarktungsstrukturen und Produktionsstrukturen zu fördern. Allein schon damit die Leute, die jetzt in den Maquilas Arbeit suchen, eine Einkommensalternative haben und nicht mehr so erpressbar sind. Abgesehen davon denke ich auch, dass es schon aus ökologischen Gründen totaler Irrsinn ist, Stoffe von halb über den Globus zu transportieren, um sie in einem Land zusammenzuschneidern, im nächsten Etiketten dran zu machen, sie dann auf dem US-Markt zu verkaufen und letztendlich, wenn die Modewelle abgeebbt ist, diese Ware wieder zurückschwappt und als Second-Hand-Ware in den Produktionsländern verkauft wird. De momento, es mucho más barato repartir las diferentes etapas de producción a través de todo el mundo que producir cerca de los clientes. Esto se debe a los descuentos y costos mínimos de salarios, pero también a los bajos costos de transporte. Pero ¿cuáles son las alternativas? ¿Consumir menos? ¿Comprar la ropa en el país donde es producida? ¿Vestirse de segunda mano? ¿O solamente usar productos ecológicos de comercio justo? Sasha Klems, del Centro Informativo Tercer Mundo, investiga las condiciones mundiales en el sector de la confección. Para él, una alternativa para los pequeños productores de ropa en los llamados países en desarrollo consiste en la construcción de estructuras comunitarias de producción. Eine Alternative zum Maquiladora-System sind Kooperativen oder Kollektive, also Fabriken, die den Leuten gehören, die da arbeiten. Und das ist dann so, dass die ihre Arbeitszeiten selbst bestimmen und eben auch ihre Gewinne untereinander gerecht aufteilen. Solche Sachen kosten ein bisschen mehr als beim Discounter, sind aber nicht unbedingt teurer als Markenkleidung. Der Vorteil ist halt, dass wirklich was in dem Land hängen bleibt, dass die Leute eine Perspektive entwickeln können. Und ja, das funktioniert aber natürlich nur, wenn wir das hier auch kaufen. Sin embargo, la tendencia va hacia la dirección opuesta. Cada vez son más las tiendas discount que ofrecen ropa baratísima y de esta manera hacen presión a otros vendedores. Comparado con eso, los productos del comercio justo parecen caros e inaccesibles. Para los consumidores existen alternativas para salir de las estructuras neoliberales de producción y venta o para cambiarlas. De lo contrario, la mayoría de las empresas seguirán con los ventajosos mecanismos del mercado.
aumentan la presión contra los trabajadores y siguen trasladando los puestos de trabajo a los países con salarios más bajos. Económico, político en el campo militar, tienen planes muy siniestros para adueñarse de todito, para acaparar son diestros. Lo ajeno los vuelve loquitos. Ya se inventaron el nafta, el TLC, ahora el alca. Otras mañas para sangrar nuestra biodiversidad, la herencia de nuestros ancestros, medicina natural. Los genes de las plantitas pretenden patentar. Si quisiéramos sembrar y curar enfermedades, tendríamos que solicitar permiso a las transnacionales. Y para colmar los males, insisten en instalar nuevas bases militares como allá en Gracias a Dios, y ordenan para que se cumpla el Plan Puebla-Panamá. ¡Oh, nunca! Pero también juguetes, piezas para coches y aparatos eléctricos para el comercio mundial. En 2006 había unas 5.000 zonas libres de producción en el mundo. Se caracterizan por las ventajas que ofrecen a los empresarios, ya que son zonas francas y libres de impuestos. Además, atraen a las empresas transnacionales con salarios mínimos. Más de 40 millones de empleados producen casi solo para la exportación. Casi ninguna camiseta ni pantalón queda en el país. Pero ¿cuáles son las fuerzas motrices detrás de este desarrollo? Desde el 1 de enero de 2005, el mercado internacional textil y de la confección ha entrado en una nueva fase de globalización. Durante 3 décadas, habían contratos que regulaban el comercio internacional textil y establecían las cuotas de importación para cada producto y país. Así, los llamados países industrializados querían proteger sus mercados de consumo contra importaciones baratas. Hoy es la llamada Organización Mundial del Comercio, OMC, la que controla el mercado mundial textil y de la confección sin restricciones a la importación ni cuotas. Desde 1994, la OMC pretende imponer acción a países con salarios bajos, donde ya entonces el trabajo duro de coser costaba mucho menos que en Alemania. Al mismo tiempo, las empresas redujeron en gran escala puestos de trabajo en Alemania. También en Nino hubo racionalizaciones y especializaciones. Obendrein heißt es, hier sei bedeutende Textilindustrie anzutreffen. Bedeutend, das heißt für Nordhorn lebensnotwendig. Denn außer Spinnen und Weben ist weit und breit kaum Industrie von Rang. 3 Beine sind es, auf die sich Nordhorn stützt. Nino das größte. Hier wurde rationalisiert, umstrukturiert und nun heißt es, bald gibt es wieder Dividende für Ninos Aktionäre. Para Nino y sus empleados, todo terminó en 1996. Ahora están derribando las viejas fábricas. El terreno quedará como una zona de rehabilitación durante muchos años por la alta contaminación del suelo. Hoy en día, las empresas realizan solo pocas partes de la producción dentro del país, como la empresa Erfo, la cual sigue haciendo los diseños y las muestras de las blusas en Alemania, pero trasladó la confección al extranjero, donde es más económico.
Aquí se ve llegando una entrega de Birmania a la fábrica principal. Las blusas llegan al mercado europeo después del control de calidad y su revisión final. Hoy día, solo 1 de cada 20 prendas es producida en Alemania. A pesar de los cierres de fábricas, el sector nacional textil y de confección todavía ha podido mantener su volumen de ventas. Esto se debe a la industria textil. Los productos técnicos han llegado a tener más importancia. Estos se usan tanto en la producción de automóviles como en la construcción, el deporte, la agricultura, la medicina, la aeronáutica y la astronáutica. Para poder competir con los que venden barato, el sector textil se concentra más en la especialización y la innovación, pero también está trasladando cada vez más su producción a los países más económicos. Hablemos de nuevo sobre nuestra ropa. A nivel mundial, 9 de cada 10 prendas provienen de países con salarios bajos. Allí aumentan mucho las llamadas zonas libres de producción. Detrás de sus muros anchos se encuentran las fábricas, también llamadas maquiladoras. Los empleados producen sobre todo ropa. A cada momento nos quieren hacer creer en un mundo feliz de consumo a través de la publicidad. Con cada presión de botón nos repiten cuáles son las cosas imprescindibles para una vida feliz. El surtido creciente ha aumentado la competencia y ha causado una caída de los precios. Ofertas, rebajas o precios mínimos permanentes se han convertido en palabras importantes de nuestra vida cotidiana. El surtido amplio y barato se basa parcialmente en regulaciones internacionales de mercado y tratados de libre comercio, lo cual acelera el tráfico global de mercancías. Hoy en día, cada vez son más las empresas que producen en países donde los costos de producción son bajos. La dura competencia perjudica salarios, derechos laborales y el medio ambiente. Muchas mercancías viajan miles de kilómetros antes de llegar a los centros comerciales. Un ejemplo claro de esto es la industria textil y de confección, en la cual se producen telas de algodón en Zambia, que luego son teñidas en Mauricio y llevadas por último a Honduras para confeccionarlas. Una vez lista, la ropa es exportada casi siempre a Norteamérica o a Europa. En Alemania, la industria textil y de confección es uno de los sectores más antiguos. A fines del siglo XIX ya se había desarrollado una densa red de hilados, fábricas de género de punto, tejedoras, tintorerías y talleres de estampado. Durante muchas décadas, Alemania fue considerado uno de los sitios de producción más importantes del mundo. La globalización también ha traído cambios en este sector. Un ejemplo lo encontramos en Nordhorn,
una pequeña ciudad al norte de Alemania, donde las empresas reflejan el destino de todo un sector, como en el caso de Nino. En su casi centenaria historia empresarial, Nino se convirtió en una de las empresas de confección más importantes de Europa. Casi 6.000 trabajadores confeccionaban aquí para los mercados internacionales. El cambio estructural empezó en los años 70. En este periodo, cada vez más empresas desplazaron parte o toda su producción